Bien, espero que todas se encuentren muy bien. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy día, que ya estamos llegando a la parte final del curso. Hemos estado avanzando en la última clase con lo que es el módulo 5 y comenzamos a analizar lo que es el fuero maternal y de qué trata un poco los descansos y los permisos que implican la maternidad, prácticamente lo que es el pre y el postnatal. Hablamos en primera instancia de lo que era un fuero, dijimos que era esa especie de capa de protección que permite que, en el caso de la maternidad, yo no pueda ser desvinculado de la empresa. Dijimos más o menos de cuánto es la multa que se rige a un empleador por impedir los permisos necesarios, que era de 14.150 UTMs. Y mencionamos cuánto duraba el pre y el postnatal, cuáles eran las características básicas de este, ¿ya? En rasgos generales. Planteamos, como este es un curso de recursos humanos, y nosotros nos tenemos que centrar un poco en lo que es nuestro trabajo desde el punto de vista de la empresa, qué es lo que hacemos cuando tenemos una trabajadora que se encuentra embarazada. Y surgieron algunas consultas, estuvimos respondiendo algo de cómo podemos dar por terminado un contrato a una persona que está embarazada. Y llegamos, lo que informamos fue que no se puede dar término el mero empleador, sino que primero hay que desaforar, hay que quitar esta especie de protección. Y eso lo tiene que hacer un juez, se hace en un tribunal laboral. Por lo tanto, yo no puedo desvincular a una persona que esté embarazada eh, sin el permiso correspondiente, ¿ya? Si no me equivoco, hasta ahí habíamos llegado. Surgieron hartas dudas, conversamos un poquito, pero en términos generales llegamos hasta ahí, si no mal recuerdo. Vamos a continuar la clase de hoy día con los derechos que tiene la mujer embarazada. Si ustedes ven sus pantallas, aquí nos van a destacar algunos derechos que se producen sobre el puesto de trabajo y la necesidad que tiene la mujer. Hay que entender, enfocando siempre estas clases desde el aspecto más realista posible y entendiendo que la ley, a pesar de que al uno conocerla y entenderla suena bastante razonable, a veces esto no se condice con la realidad. En este caso, propiamente tal, cuando una mujer queda embarazada, el primer riesgo, viéndolo desde el punto de vista del empleador o del trabajo, que corremos es el término de la relación laboral. Que si se enteran de que estoy embarazada, me van a despedir o van a encontrar una causal para sacarme de la empresa, ¿ya? El legislador en este caso, y es un efecto que se produce a nivel mundial, tratan de proteger la maternidad. Hay que entender que es un rol importante, no solamente para la concepción tradicional de familia, sino que también para una idea de Estado. Evidentemente, el legislador lo que trata de hacer es proteger la maternidad y que, por supuesto, las personas no tengan un impedimento para querer formar una familia o querer tener un hijo, que el trabajo no sea un impedimento. A raíz de eso, precisamente y entendiendo ese miedo que existe, en la realidad, y lo que nos dice la legislación, es que no existe una fecha exacta, una fecha concreta en que una persona deba dar aviso de que está embarazada. No está tipificado. Por lo tanto, una mujer que está embarazada no tiene, tiene el derecho de no informarlo, ¿ya? Puede hacerlo. Entonces, vamos a ponernos en un caso un poco complejo. Hay muchas personas que están embarazadas y no lo saben, o se enteran después de un par de meses, eso es una realidad. En ese caso, ¿qué es lo que sucede si, por ejemplo, llevo un mes trabajando, me desvincularon de la empresa y resulta que yo me entero, una vez que me desvincularon, que estaba embarazada o embarazado, no sé. En este caso, yo con el certificado correspondiente voy donde el empleador,
le informo la situación y ese despido queda nulo si no está debidamente justificado. El fuero maternal protege al trabajador, bueno, en este caso la trabajadora embarazada, desde el día 1 de la concepción del embarazo. ¿Ya? Desde ahí que ya poseen este fuero y no se les puede desvincular de la empresa. En este caso, como les reitero, si ustedes miran sus pantallas, no existe una obligación de comunicar en una fecha concreta el embarazo. ¿Todos me escuchan bien, cierto? Perfecto. Es que leí un mensaje de que a alguien se le cayó el internet y estaba esperando que no fuese el mío. Lo que sí se recomienda, ¿ya? Es que siempre cuando decidamos comunicar en este caso la situación de embarazo, se haga por escrito, como todo en la vida. Hemos conversado harto sobre esto y siempre la información, siempre la comunicación, los canales que se utilizan tienen que ser los canales oficiales y la información siempre es por escrito. Nunca verbal, nunca me dijo qué, nunca por un WhatsApp, sino que utilizando los canales de información técnicamente correctos de la organización y idealmente en este caso tiene que ser por escrito. ¿Por qué vamos a comunicarlo por escrito? Porque si existe algún riesgo de salud, por ejemplo, del bebé o de la madre a causa del embarazo, el empleador tiene que estar debidamente informado para poder tomar los resguardos necesarios, que los vamos a conversar inmediatamente. Por ejemplo, ustedes, que son todas mujeres, tienen el derecho de ausentarse del trabajo durante su periodo de embarazo. Cuando ustedes se ausentan del trabajo por razones del embarazo, por ejemplo, realizarse los exámenes pertinentes del prenatal, cursos o técnicas de preparación del parto que se tienen que realizar por X motivo dentro de la jornada laboral. Eh, Entendamos, pongámoslo en un ejemplo, una persona que trabaja en el mall de lunes a sábado, que entra a las 10 de la mañana y sale a las 8:30 de la noche. Evidentemente eso te consume todo el día. No es tanto como los trabajadores públicos que entran a las 8 de la mañana y pueden salir a las 5 de la tarde. Hay gente que no tiene ese horario y por lo tanto cuesta más manejar este tipo de cursos o incluso de exámenes. Cuando uno perioda al médico, uno no siempre tiene la factibilidad de elegir la hora, sino que es la hora que queda. Por lo tanto, el empleador está obligado a entregarme esos tiempos para que yo pueda desarrollarme los exámenes necesarios y la preparación y todo lo que implica el periodo de prenatal, ya, antes del natalicio. En este caso, cuando esto sucede, yo como empleador no puedo, ojo ahí, no puedo descontar el tiempo, ¿ya? Eso queda dentro de la remuneración, súper importante. No puedo decir, me lo recuperas después. Ya, bueno, si hoy día te va a hacer 1 hora antes o vas a faltar 3 horas al trabajo, mañana te quedas 3 horas más. No. En este caso es un derecho que tiene la mujer. Sin embargo, debe ser avisado previamente, solamente no dice previamente, un tiempo prudente, y tengo que llevar el justificante médico en este caso, para que no haya el descuento de la remuneración. Si la persona no tiene cómo comprobar que estuvo en esta instancia, yo digo como empleador tengo todo el derecho a hacer el descuento. No es que se quiera desconfiar de una persona en particular, pero tenemos que entender cuando hablamos de grandes empresas, a veces es muy difícil conocer la situación particular de cada trabajador. Y lo que nos establece la ley es que esto no se trata de un juego de confianza, sino que siempre hay que tener la información en boga. Por lo tanto, tengo que llevar mi certificado médico de que estuve ahí. Importante también, el empleador, esto no lo dice acá, pero es importante que lo manejemos, tiene que dar un tiempo prudente para el traslado, en este caso, de la hora del médico. O sea, si yo aviso,
¿sabes qué? El jueves a las 10 de la mañana tengo hora al médico. Para la opción de Santiago vamos a suponer que me voy a atender en la clínica Dávila. Entonces, como me voy a atender en la clínica Dávila y trabajo en Santiago Centro, necesito, y como está el taco y todo, necesito por lo menos media hora para poder llegar bien, de manera cómoda, tranquila. Por lo tanto, si la hora es a las 10 de la mañana, yo de mi trabajo, el empleador me tiene que dar autorización, sin los descuentos respectivos, a que me retire a las 9:30. Y si la hora termina, o sea, yo sé que la hora es a las 10 y termina a las 11, eh, debiese estar a las 11:30 de vuelta. ¿Se capta la idea? Pero siempre cuando llegue de vuelta voy a dar con el certificado médico que diga estuve precisamente en el médico por causar de mi embarazo. Otro factor muy importante, antes sí, hola Marisol, qué bueno que pudiste acoplarte a la clase, muy bien. Francisca. Ahí sí. Ahí sí, sí. Eh, Sobre lo que estaba explicando recién, es sin descontar del sueldo. O sea, entendí todo, todo, menos lo del sueldo. Ahí no lo entendí bien. Sí. O sea, La puede dar permiso, remuneración, pero no se descuenta la hora que va a estar afuera. efectivamente, la remuneración a fin de mes te tiene que llegar de manera íntegra, siempre y O cuando sea, tú cumplas con dos requisitos como trabajadora embarazada. El primero es avisar previamente que necesitas retirarte antes o que vas a haber un cambio, una modificación en tu horario. Tiene que ser avisado antes de, ya, con un tiempo prudente, y, claro. tienes que llevar un certificado que acredite que tú efectivamente te encontrabas en el médico, te encontrabas trabajando sobre tu embarazo por alguna situación en particular. Pero tienes que demostrar que fue por eso. Ya, ¿Ya? Cumpliendo esos dos requisitos, el empleador no tiene derecho, para que lo tengamos claro como trabajadores de recursos humanos, no tenemos derecho a hacer ningún descuento si es que presentó esos dos requisitos nuestra trabajadora. ok. ¿Ya? Sí, Maravilloso. Em, Segundo punto, muy importante, las condiciones y el tiempo de trabajo, ¿ya? Todas las empresas, especialmente algunas que son más grandes, tienen que tener su prevencionista de riesgo. Y las empresas tienen que cumplir con una cierta normativa eh, para inhibir cualquier tipo de riesgo dentro del lugar, espacio físico donde se desarrolla el trabajo. Por ejemplo, cuando yo tengo escaleras, las escaleras tienen que tener cierta condición, los baños tienen que tener cierta condición y todo eso está estipulado por ley. Entonces, las condiciones y el tiempo de trabajo, el empleador está obligado a adaptarlas para inhibir cualquier tipo de riesgo para la salud y para la seguridad tanto de la trabajadora como de su bebé o futuro bebé. Entonces, es lo que les conversaba. Imagínense, yo tengo una trabajadora que desarrolla labores de reposición de productos. Por lo tanto, está todo el día levantando cajas, subiendo escaleras, y evidentemente no se condice con una situación de embarazo. Por lo tanto, lo que yo, dado el tiempo prudente, lo que debiese hacer como empleador es, evidentemente para no ponerla en riesgo, es tomar en este caso a la trabajadora y cambiarla de labor dentro de la organización. Al tiro vamos a conversar cómo se hace eso y cuáles son las alternativas que tengo. Hasta acá, con los dos derechos que hemos mencionado, bueno, con los tres en realidad, derechos que hemos mencionado, ¿queda alguna duda? ¿No? ¿Todo clarísimo? Maravilloso. Entonces, lo que nos dice en este caso la normativa, que cuando yo tengo una trabajadora que está embarazada,
y el puesto que está desempeñando actualmente, pusimos el caso de la reposición, pero en realidad cualquier puesto que implique un riesgo para la salud y la seguridad, tanto de la trabajadora como del futuro bebé, yo tengo que, o tengo el deber como empleador de trasladar a las trabajadoras en un grupo profesional que sea compatible. Por ejemplo, si ella era vendedora, en este caso tengo que pasarla a caja, por decir algo. No puedo eh, cambiar, en este caso, a la persona con un puesto que no sea compatible, ¿ya? Por ejemplo, si no tengo ningún puesto donde asignarla, ¿ya? Puedo llegar a asignarla a otro puesto dentro de la misma empresa. Por ejemplo, ya, mi trabajadora era reponedora, pero como ahí hacen harta labor física y los clientes son medios pesados y puede estar sometida a situaciones de estrés si la pongo en caja, voy a pasar a mi trabajadora al área administrativa. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. Sin embargo, ella no puede perder su retribución salarial, ningún tipo de derecho de su retribución salarial. En este caso, ella puede pasar, por ejemplo, a la administrativa, realizar ciertas labores, pero tengo que mantenerle su sueldo de manera íntegra. Si no hay ningún puesto compatible dentro de la empresa, y ojo acá, si no tengo nada en que le pueda ofrecer, porque por ejemplo, ya, ella es reponedora. Vendedores son vendedores de autos y ella no sabe de autos, por ejemplo. Cajero, no hay cajero, el propio vendedor hace su venta y se paga. La parte administrativa, la persona tampoco tiene conocimiento de administración, ni contabilidad, ni del área propiamente tal. Si no tengo dónde poner a mi trabajadora y no existe la voluntad para que esto pase, yo puedo llegar a proceder a suspender el contrato. Vamos a dejar eso stand-by y vamos a responder la pregunta a ver si lo concretizamos. Dice Angélica, si pasa a reponedora y ganaba 100 y pasa a administrativa y ahí ganan 200, ¿se le debe pagar eso? No, no, no. Hay que, en este caso, yo estoy cambiando al trabajador solamente mientras dura el periodo de prenatal, ¿ya? Mientras la trabajadora no se toma, de hecho, el prenatal, que después también se va para la casa, y es solamente por los meses, incluso puede ser un mes o 2 meses, en que ella puede sufrir algún riesgo durante el embarazo. Pero efectivamente daría o brindaría una especie de apoyo. No hay modificación salarial, eso es lo importante. Se cambia la situación, lo que ella realiza, solamente en favor de la trabajadora. En este caso, por ejemplo, poniéndome en extrema, supongamos que en el área administrativa tienen mucho trabajo y están todo el día corriendo y es muy estresante. Evidentemente no puedo colocar a una persona que esté embarazada en ese contexto. O la voy a colocar, pero realizar labores de apoyo, ¿no? Labores. Lo importante es que tengo que siempre buscar la alternativa para que la trabajadora pueda seguir desenvolviéndose dentro de la empresa lo más posible. ¿Por qué? Quiero que lo miremos desde el punto de vista de recursos humanos. Tengo una persona la cual no tiene licencia, la cual sigue contratada, todavía no comienza a regir el prenatal, y si yo le digo, bueno, quédate ahí haciendo nada, evidentemente estoy perdiendo un recurso, o pensémoslo como un talento humano, estoy perdiendo un capital ahí. Por lo tanto, cualquier labor que pueda realizar dentro de la organización, sin que perjudique, por supuesto, la salud y seguridad de ella y del bebé, va a ser bienvenida, mirando desde el punto de vista de la organización. La idea en ningún caso es perjudicar, sino que siempre es apoyar. Mariana nos dice, no, porque va de apoyo, claro, eso es una alternativa. Y nos dice que el horario de salida, por ejemplo, si trabaja en supermercado o tienda. No, recordemos que el prenatal todavía no cambia, o sea, todavía no comienza. ¿Ya? El prenatal, por ahora soy una trabajadora que debiese poder desarrollar mis actividades. Lo único que evaluamos acá es el riesgo de las actividades que yo desarrollo. Si es muy riesgoso, la tengo que sacar de esa actividad y ponerla en otra. Y en última instancia, vamos a ir con la pregunta antes de la última instancia. María Elena.
profe, es que aquí dice a la suspensión del contrato por riesgo de embarazo, pero no se supone, pero ¿se le suspende a la persona y se le sigue pagando o se le finiquita? Ninguna de las dos. Es Vamos, como, vamos a pasar inmediatamente a esto. ¿Y qué significa la suspensión de un contrato? Súper ya, relevante, y aquí me voy a salir un poco de nuestro tema de la clase, pero no de nuestro tema del curso, porque a raíz del COVID-19, de esta pandemia, precisamente para que las personas no quedaran sin trabajo, el Estado de Chile ha dado la posibilidad de que se suspendan los contratos. Exactamente lo mismo que pasa con las personas embarazadas que todavía no empiezan el prenatal y que no tenemos dónde compatibilizar su labor dentro de la organización. ¿Qué significa suspender un contrato? Significa que tú sigues siendo trabajador de la empresa, ¿ya? Sigues siendo el trabajador, sin embargo te dejo de pagar, ¿ya? No hay remuneración de por medio, ni perfecto. siquiera un poquito. El contrato suspende, pero tú sigues siendo trabajadora. Y una vez que se solucione la situación, tú vuelves a la empresa, no estás cesante. Perfecto. Voy a volver, Gracias. sí, por supuesto, voy a seguir en este tema que es bien, bien interesante. En este caso en particular, lo que planteó el Congreso es que el seguro de cesantía, es nuestro, lo puedo retirar solamente cuando estoy cesante. Entonces, cuando se suspende el contrato, técnicamente yo no estoy cesante. Sigo trabajando sin brindar mis servicios y sin una remuneración, pero sigo manteniendo el vínculo con el empleador. Al tiro, Francisca. Y lo que planteó la nueva ley en este caso, que salió hace poco en el Congreso, es que mientras yo tenga el contrato suspendido, puedo hacer válido mi seguro de cesantía durante el periodo correspondiente. De hecho, hubo una inyección de fondos al seguro. Francisca. Mi duda es, ya, si se suspende, por ejemplo, se suspende al trabajador, a la trabajadora porque no hay ningún puesto compatible para el tipo de su embarazo, o sea, para el embarazo de ella. Claro, no se le da remuneración porque está suspendida, pero ¿qué pasa? ¿Se le impone? ¿Se le sigue imponiendo sus cotizaciones, todo eso? ¿O no? En teoría tengo entendido, ahí la verdad es que no lo sé con certeza, pero tengo entendido que no, cuando se suspende el contrato, se suspende, Ujú. sigo manteniendo la relación, pero se suspende todo tipo de obligación por parte del empleador. Ok, Y la obligación que tiene el empleador es la remuneración, y dentro de la remuneración se sacan los descuentos respectivos. Por lo tanto, ya. cuando yo suspendo la relación laboral, se suspende la obligación de subordinación e independencia que tengo yo como trabajador, y se suspende la Ajá. obligación que tiene el empleador de darme una remuneración. Y el En contrato, el como le caso, mencionamos, siempre se pacta en bruto, entonces todo se suspende. ya, en el caso de, estamos hablando de un embarazo antes del prenatal, que o sea, el trabajador sale a la hora normal, entra a la hora normal, siempre y cuando si tiene permiso puede hacer las cosas que le corresponde. Exacto. Pero ¿qué pasa si de un principio le decretan embarazo de alto riesgo? Ya, en ese caso, Mm. acuérdense que yo desde el momento uno estoy con el fuero maternal, por lo tanto no puedo ser despedida, y mostrando el certificado respectivo, que ahora vamos a pasar de esto a ese tema. eh, yo tengo, se puede prolongar el prenatal. Esa es una Ya, alternativa, se puede prolongar. Porque efectivamente yo puedo decir, bueno, 4 meses, se entiende, pero si mi embarazo del momento uno, estoy embarazada de quintillizos, probablemente del momento uno va a ser muy, muy complejo el embarazo, y quizás te va a dejar de trabajar desde el primer mes de trabajo, ya no puedas seguir realizando ningún tipo de labor. En ese caso, el prenatal se extiende. Vamos a ir al tiro de esa parte, pero
efectivamente yo no puedo, la única razón, la única forma en que yo suspenda el contrato es porque tú sí puedes trabajar, estás completamente Ya. capacitada para hacerlo, sin embargo, por el rubro de la empresa no hay ninguna actividad que tú puedas desarrollar. Ok. Por ejemplo, ya imaginemos que tenemos una empresa de construcción, ¿ya? Ujú. Donde tenemos una persona que ve la contabilidad, una persona que paga los sueldos, una persona que hace todo eso. Y todo el resto se dedica a construir, levantar vigas, etc. Y en la construcción también trabajan mujeres y está embarazada y tiene un embarazo de riesgo. Entonces ya no puede seguir levantando fierros, pero en realidad la persona no tiene conocimientos ni puede aportar nada en la parte de contabilidad ni desea hacerlo. Siempre se niega a hacerlo. Nosotros lo conversamos y podemos llegar a suspender el contrato. ¿Ya? Y eso significa que apenas comience el prenatal, por supuesto que se le vuelve a pagar íntegramente todo. ¿Ya? Ok. Pero aquí influye harto, como nos comenta María Elena, el médico que tenemos, porque son los médicos los que dan el respaldo y el resguardo de decir, miren, este es un embarazo de alto riesgo, por lo tanto necesitamos aumentar el prenatal. Esta persona ya no puede seguir trabajando. ¿Ya? Ya. En este caso, y vamos a reforzarlo un poco, el derecho laboral a no ser despedida, a raíz de este fuero que tienen las mujeres o las trabajadoras embarazadas. Aunque yo desconozca como empresario, como empleador o representante de esto, la gestación de la trabajadora yo no la puedo desvincular, no la puedo despedir. ¿Ya? Y esto comienza desde el día 1 del embarazo. Del día 1 ya yo ya no puedo despedir a la trabajadora. Hasta ahí, ¿queda alguna otra duda, acotación que quieran realizar? Mm. Ya. Entonces, vamos a ver lo que es el pago de subsidio por maternidad. Cómo funciona un poco este pre y postnatal. ¿Ya? Los descansos son el pre y el postnatal. Y los permisos para la maternidad son aquellos que yo voy solicitando, ¿ya? Para donde no puedo desarrollar mi labor. En este caso se paga una suerte de subsidio que, ojo, no lo paga el empleador esto. El empleador no paga el íntegro de la remuneración. Por lo tanto, hay que sacarse un poco el suite, que muchas veces uno dice, bueno, pero voy a terminar perjudicando al empleador. No es lo que se perjudica. El empleador sí está obligado a seguir, en este caso, cuando tengo el pre y postnatal, a seguir pagando las cotizaciones. Pero son solamente las cotizaciones. Y eso igual resulta un tanto marginal en relación a lo que produce un trabajador. Lo que yo debiese hacer es contratar a un trabajador part-time o los famosos reemplazos por pre y postnatal, suponiendo que mi trabajador en algún momento va a volver. Pero quien asume el costo de esto es precisamente el servicio de salud, ya sea la ISAPRE propiamente tal, o ya sea el COMPIN, bueno, la FONASA a través del COMPIN. En este caso, la trabajadora la trabajadora sigue recibiendo su remuneración de manera íntegra. Esto es independiente del sector al que pertenezca. Y aquí quiero ser bien enfático. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos conversado que tenemos 3 textos legislativos que nos rigen? Código del Trabajo, Estatuto Administrativo, Código Civil para los trabajadores honorarios. En este caso, yo como trabajador privado me rijo por el Código del Trabajo, donde está el pre y el postnatal. Ya, Isabel nos dice qué contrato le hago a la persona que realiza el pre y postnatal. Le hago un contrato a plazo fijo. Un contrato a plazo fijo. Yo sé cuánto dura el pre y el postnatal, entonces le voy a hacer un contrato por 6, 7, 8, 9, por 10 meses.
Por ejemplo, le voy a hacer un contrato por 10 meses el primero, porque va a ser solamente por la fecha. En caso de que después mi trabajadora, ya, vamos a ir a la realidad, me empiece a tirar licencias, yo le puedo prorrogar el contrato, por ejemplo, por unos 3 meses más, o 4 meses más, dependiendo de las licencias que... Ahora, seamos lo más realistas posible. Cuando mi bebé tiene 6 meses, nadie quiere dejar a un bebé solo a los 6 meses. Entonces es común que se prorrogue ese tiempo. Mi recomendación, o lo que uno suele ver en la realidad, es que por lo menos cuando una persona se va del trabajo por embarazo, suele volver casi al año después, cuando se va con el prenatal. Y en este caso, yo le haría un contrato por el máximo que me permite la ley de 1 año. En el peor de los casos, que me quede con un trabajador extra por 2 meses, yo como organización y como recursos humanos tengo que ser lo suficientemente visionario como para, cuando sepa que voy a tener un trabajador extra, diseñar alguna labor que los trabajadores puedan desempeñar de manera más eficiente. O sea, le busco una labor que pueda realizar, pero por ningún caso le voy a hacer indefinido. ¿Ya? En este caso siempre voy a tratar de hacer contrato a plazo fijo. Ahora, recuerden ustedes que creo que se los conté de esta trabajadora que yo no alcancé a conocer, pero que trabajó 1 mes y estuvo 3 años con licencia, entre el pre, el postnatal y las licencias. ¿Nunca se los conté? Nunca se los conté, ya, se los voy a contar ahora, a raíz de este caso. Cuando yo era joven, trabajé en un call center, y en este call center todos entramos en una campaña. Entonces, a todos nos hacían un contrato a plazo fijo por 30 días, por 1 mes. Todos llegamos, el primer día nos hicieron firmar el contrato, 1 mes. Súper. Firmamos el contrato y después, durante todo ese mes, uno trabajaba 45 horas a la semana, te estaban evaluando. Y si tú quedabas, automáticamente pasaba a ser indefinido. No te hacían firmar otro contrato, sino que ese contrato, como se seguía en la relación laboral, pasaba a ser indefinido. ¿Se acuerdan que esa era la segunda causal? Eso utilizaba la empresa. Entonces, cuando yo estaba ya indefinido ahí, me contaban que antes que llegara yo, había una trabajadora que pasó lo mismo, estuvo en una campaña 1 mes, pasó indefinido, y el primer día que pasó indefinido, como ya no puedo utilizar el desafuero por término de contrato o de servicio, porque el contrato era indefinido, no termina, eh, quedó embarazada, quedó embarazada. Y presentó licencia. Presentó licencia. Y después comenzó a regir el prenatal. Y después comenzó a regir el postnatal. Después presentó licencia. Y después quedó embarazada de nuevo. Y esto iba en su tercer hijo. Eh, Todavía estaba con los permisos respectivos cuando yo estaba trabajando ahí. Y eso había sido hace 3 años más o menos, 2 años. Y solamente había trabajado 1 mes. Y llevaba 3 años fuera, donde se le tenía que pagar, bueno, la empresa solamente pagaba las cotizaciones, pero el servicio de salud, imagínense cómo está. Eh, entonces, eso también es una posibilidad, donde yo trabajara en una empresa gigante, en realidad un trabajador más, un trabajador menos, un sueldo más, un sueldo menos, es marginal para ellos. Pero, ¿qué pasa si sucede esto mismo con un negocio donde tengo un solo trabajador o 2 trabajadores, un almacén de barrio, qué sé yo? Entonces son situaciones un tanto complejas que pasan en la realidad. Sin embargo, tenemos que entender que la ley siempre protege la maternidad. ¿Ya? En este caso, el legislador se pone del lado de las trabajadoras que tienen facilidad de embarazarse, y yo puedo estar perfectamente teniendo la licencia, estar embarazada nuevamente, y eso no puede ser una causal de despido. La única causal para yo poder desaforar a una trabajadora, para poder desvincularla, es que se terminó el contrato, ya que se terminó el servicio, o que se terminó el servicio que ella iba a dar. En este caso hubiera un call center, el call center seguía respondiendo llamados, seguía funcionando y existiendo, por lo tanto nunca se iba a terminar la labor que ella desempeñaba en la empresa, que era de telefonista. Siempre había, de eso se trata la empresa.
así que jamás va a darse por término la labor. Y ella tenía contrato indefinido, por lo tanto su contrato no se terminaba. Y eso es muy, muy común en la vida empresarial, en las empresas, que cuando mi trabajadora pasa a contrato indefinido, ella siente la tranquilidad de que ya por ningún motivo la pueden desaforar, por lo tanto ya comienza a hacer su vida, pasar a la parte de los hijos. La parte mala, nos queda 1 minuto y medio, así que se los voy a contar inmediatamente, es que eso genera muchas veces que los empleadores, y nosotros los que trabajamos en recursos humanos, que esto ya lo hemos conversado, evitemos muchas veces contratar mujeres en cierta situación. ¿Qué es esa cierta situación? Es lo que yo les mencionaba, que lo vamos a conversar en la última clase. En entrevistas, cuando estoy haciendo una entrevista, ustedes van a pasar la parte técnica, y cuando comencemos a conversar, yo le voy a decir, a ver, María Elena, háblame de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Ah, qué entretenido, súper bien. ¿Cómo fue tu último trabajo? Y de la nada voy a empezar a sacar el tema. ¿Y con quién vives tú? Ah, qué buena, ya, sí, vives con tu pareja. ¿Y cuando llevan mucho tiempo? ¡Ay, qué buena! Hoy yo también vivo con mi pareja, todos muy felices. Ah, ya, ¿y tienen hijos? Ah, todavía no tienen hijos. Oiga, pero me imagino que tienen ganas y todo. Ustedes van a decir, no, no, nosotros no, estamos dedicados a nuestra vida profesional, nos interesa trabajar. Pero yo ya capto que si vives con tu pareja, si ya tienen su propia casa, si ya se compraron su autito, probablemente lo que viene es tener hijos. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Ahí lo vamos a conversar más detenidamente a la vuelta del recreo. Nos vemos a las 19:41 minutos.